Boa. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Profe, Buenas tardes. Bueno, muy amable. Bien, bien, nos va a ayudar. A ver qué Mariana nos va a ayudar. Les tiene mucha paciencia y acompaña muy bien a los chicos por lo general. Así que, bueno, hubo gente que preguntó si podía venir el lunes, en lugar venían hoy, etcétera, etcétera. Muchos cambios están sucediendo constantemente con el tema de las comisiones y todo. Nosotros por ahí lo que tratamos de que respeten, digamos, las clases que les corresponden, porque tampoco queremos que quede mucha gente así afuera. Pero en realidad vieron que hay un espacio acá, es decir, es cuestión de traerse su silla y todo eso, que no estamos tan amontonados por suerte. Y con respecto a los trabajos prácticos, todavía hay gente a la cual no le respondí esos cambios así de comisión. Hay gente que no puede venir a una comisión, tiene que ir a otra. Primero tengo que consultarlo con el profe que los va a recibir en su comisión, porque si tiene un montón, por ahí no puede o puede no querer también, así que lo tengo que consultar, así que por eso tardo un poquito en contestarles, ¿sí? Después, ¿qué más era? A ver, otra cosa que me han consultado. No, es todo cambio de comisiones. Por ahora, todo cambio de comisiones. ¿Alguna pregunta al respecto por ahora? ¿Todo bien? Bueno. Disculpe, ¿puede unir a una compañera que está esperando? Ah, a ver.
Profe, quería saber cuándo los de la comisión 1 y 2 van a tener presencial. ¿Quién habló? Yo, profe. Mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo que voy a hacer es armar el cronograma con las comisiones que les toque de acá en adelante para que ustedes se vayan orientando más o menos el día que les toca. ¿Y lo vas a subir al campus? Y voy a tratar de subirlo al campus en estos días para que ustedes ya vayan pensando qué día les va a tocar presencial. El teórico, ¿no? El práctico Sí, el práctico son los lunes, eso ya lo sé. Pero sí, más que nada el presencial porque me confunde, entonces no sé. Bueno, yo puse hoy, tampoco quiero poner tan anticipadamente porque hay gente que cuando se le avisan muy anticipadamente como que se olvida, entonces lo puse hoy más temprano. No sé si vieron el aviso de campus que hoy tenían estas comisiones, ¿sí? Entonces, comisiones 5 y 6, el lunes 6 y 7, y el otro viernes, no, estas son 5 y 6, 7 y 8 el lunes, 9 y 1 serían el viernes, el otro viernes. Entonces el viernes tendríamos que ir presencial. Teóricamente sí. Les pongo después igual la notificación en el campus, pero más que nada voy a tratar de armar un cronograma, así cada cual se va organizando con sus actividades y eso, ¿sí? Sí, yo más que nada porque muchos estamos confundidos y al grupo mandan y no sabemos quién se conecta o quién tiene que ir y dicen comisión 8 y 9 y cosas así. Por eso la consulta, ¿no? No, lo del... Nunca aclaran qué comisión. Claro, lo del grupo no sé. Hemos puesto, la primera semana pusimos qué comisiones eran y esta semana lo pusimos, bueno, medio a último momento. Vamos a tratar de ponerlo anticipadamente y en todo caso, si hay alguna modificación, después se lo vamos aclarando. ¿Qué más? No, creo que nada más. ¿Alguna otra pregunta a la gente que está en Meet? Profe, sí. ¿Será que después puede colgar el power que pasó en la clase pasada? Sí, igual ahora lo vamos a revisar ese power, lo vamos a retomar ahora. Pero sí, voy a poner ese y el que vamos a ver ahora que es de sangre. Teóricamente esta clase es de sangre, pero vamos a repasar algunas de las cosas que vimos en la clase anterior. ¿Sí? No sé para dónde acá es más fácil para mí. Avísenme si ven la presentación la gente de Meet. Sí, se ve, profe. Bueno. Bien, en la clase anterior, más que nada, habíamos visto lo que era diferenciación celular, ¿sí? Y el desarrollo embrionario. Esto nada más es para preguntarles en general. ¿Qué entendieron sobre la diferenciación celular? ¿En qué consiste la diferenciación celular? ¿O qué consecuencias trae? ¿Se acuerdan de algo? Les pregunto porque ustedes la clase anterior estaban online, así que... Profe, ¿esto está subido en el campus? No. Señora, yo me acuerdo que... Sí, te escucho. Que las células se diferenciaban porque una parte del genoma o de los genes se activaba y otra se desactivaba, haciéndola más específica para su función. ¿O no es así? ¿Quién está hablando? Brandon Benítez. Muy bien, Brandon. Muy despabilado para hacer viernes a la tarde, que ya hay algunos que están con el bolsito acá listos para irse. Brandon está atento. Sí. Lo que sucede son ciertos cambios, ¿no? A nivel de los genes. Esos cambios no significa que haya genes que se ganan o se pierden, sino que se activan y se desactivan distintos genes, ¿no?
y de acuerdo a esos genes que se activan y se desactivan, las funciones de la célula y también la morfología puede llegar a ir cambiando. Estos cambios en la diferenciación son muy marcados durante la etapa embrionaria y después es como que no es tan evidente, pero a pesar de eso, todavía en la edad adulta hay células que requieren de diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, las células sanguíneas que vamos a ver ahora, ¿sí? Las células sanguíneas no es que se originan por mitosis y ya son un eritrocito, por ejemplo, un glóbulo rojo. No. Esa célula se genera de una célula madre y pasa por distintos cambios hasta llegar a esa forma y a esa función tan específica, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto esto de la diferenciación celular y los distintos tipos celulares en el contexto del desarrollo embrionario, pero no piensen que se dejan de diferenciar las células una vez que se alcanza el tamaño y la complejidad del organismo, sino que hay células que continúan ese camino de diferenciación. Todavía, aunque el cuerpo ya haya crecido y se haya desarrollado completamente, tenemos células madres, ¿sí? Células que son pluripotenciales, que eso significa que tienen el potencial de ser distintos tipos de célula, ¿sí? O de transformarse en distintos tipos de células, y de acuerdo a distintas señales puede ir recorriendo el camino de la diferenciación, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque yo me quedé pensando, espero que no se queden con la idea de que la diferenciación celular es solo en el desarrollo embrionario. No, continúa. No es tan, digamos, no es lo que predomina, pero bueno, hay algunos tipos celulares que continúan en ese estado de división y diferenciación. Habíamos visto los distintos tipos de tejidos, esto también lo vieron con Nelson. Yo dije que íbamos a ser insistentes con los tipos o los 4 tejidos fundamentales, ¿sí? Estos son los 4 tejidos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. De ahí, seguramente, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver que hay distintos tipos de tejido conectivo, distintos tipos de tejido epitelial, distintos tipos de tejido muscular, etc. Pero estos son los 4 tejidos fundamentales. ¿Qué más? Órganos y sistemas. Ya más adelante, cuando veamos los distintos sistemas, vamos a tener que retomar esta cuestión de cómo los distintos tejidos se asocian entre ellos para llevar adelante alguna función específica. Y después vimos lo de desarrollo embrionario, ¿sí? Sobre el desarrollo embrionario hay algunas palabras que seguramente son, no sé si nuevas, pero que probablemente no la hayan mencionado tanto hasta ahora, como la de cigoto, mórula, blastocisto, implantación, ¿cuál otra más? Lo de disco bilaminar y trilaminar, yo sé que ya lo han visto anteriormente. ¿Qué es la blastulación, la gastrulación y todo eso? Son términos bastante nuevos y que nosotros los vimos de manera un poco resumida o como muy rápido al desarrollo, así que cuando vayan a leer o a mirar algo con respecto al desarrollo embrionario, ténganse a ustedes mismos un poco de paciencia, ¿sí? Como todo concepto, toda palabra que es muy nueva, por ahí se nos confunde. ¿Cuándo era mórula? ¿Cuándo era blástula? ¿Qué es una... qué es un blastocisto? Y etcétera. Son conceptos que a veces es necesario leerlos o revisarlos más de una vez para que finalmente vayan quedando. Así que la sugerencia es tenerse paciencia. Vieron que a veces uno lee y dice, no, abandono este texto y abandono todo, pero bueno, hay que darse una segunda chance, por ahí ver algún video, como yo les decía en la clase anterior, y entonces de a poco esos términos se van incorporando. Más que nada, la cuestión del desarrollo embrionario era para que nosotros sepamos de a dónde sale la complejidad que tenemos en el organismo
y cómo es que se generan los distintos tejidos, ¿no? Al final habíamos visto que de este disco, ¿sí?, trilaminar, que es el que está en la tercera semana, a donde se generan las 3 capas embrionarias fundamentales, salen, ¿sí?, todos los tejidos y las distintas estructuras, ¿sí? Una vez que ese patrón corporal se conforma, ya sabemos que de estas 3 capas se van a surgir las distintas, muchas de las estructuras y los tejidos fundamentales, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, habíamos visto también que en el desarrollo embrionario teníamos una etapa embrionaria y una etapa fetal. ¿Se acuerdan a dónde terminaba la etapa embrionaria y comenzaba la etapa fetal? ¿Cuánto? 2, 3, dicen acá. 6, 8. Entre la 8 y la 9, por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las primeras semanas, en las primeras 8 semanas, es donde se da toda la organogénesis y la histogénesis, es decir, la generación de todas las estructuras. Una vez que todas estas estructuras aparecen y que tenemos más o menos esto así formado, ya después lo que sucede es más que nada crecimiento, ¿sí? Hay algunos órganos y algunas estructuras que necesitan de mucho más tiempo de maduración, pero ya están, ¿sí? Y lo que sigue entonces es el crecimiento. Una de las cosas que yo remarqué es la fragilidad y la susceptibilidad que tiene este embrión a una etapa tan temprana, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todas las células están migrando, se están acomodando para poder dar origen a esta estructura, cualquier mínimo cambio químico o físico puede alterar estos movimientos y que el embrión no se desarrolle tempranamente, ¿sí? Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de qué agentes físicos o químicos, qué cosas del medio ambiente, no solo del medio ambiente exterior, sino del ambiente materno, pueden llegar a alterar estos momentos tan críticos, ¿no?, en el crecimiento y qué consecuencias pueden llegar a tener. Por ahora lo vamos a dejar acá y vamos a seguir con tejido conectivo, que es lo que estaban viendo con Nelson. Este tema está como aparte y como paralelo porque en realidad se trata del desarrollo de todos los tejidos, entonces es como más general, ¿sí? Vamos a ir como en paralelo viendo algo de embriología. Sobre todo, ¿por qué aparece lo de embriología también? Porque ustedes como kinesiólogos, el día de mañana capaz que tengan algún paciente que ha tenido algún problema del desarrollo embrionario y que eso haya generado alguna patología, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas en el sistema nervioso, en el sistema muscular, muchas veces se trata de problemas que vienen desde la etapa prenatal, ¿sí?, y que se arrastran a lo largo de toda la vida. Entonces, es importante saber el origen, por qué pudo haber sucedido esa situación, y también conocer, ¿no?, para uno mismo y para los demás, qué situaciones son las que ponen en riesgo o qué situaciones podrían ser, o sustancias podrían ser peligrosas para el desarrollo embrionario. Yo los veo así como muy calladitos, son siempre así. ¿Sí? Me parece que, bueno, no, ustedes no estuvieron, ¿no?, cuando fue el tema de COVID, que estuvimos con clases online. Como que más charleta parece más charleta online que presencialmente.
que pueden preguntar, lo que necesiten pueden preguntar. Nosotros, hablo por mí, pero podemos detener la clase en cualquier momento si es que ustedes necesitan alguna aclaración, si es que por ahí uno sin querer habla muy rápido o hay una palabra que no se entendió, siempre pueden preguntar. Bien, entonces, no me acuerdo si me trajo. Muchas gracias. No me acuerdo si me trajo para escribirla, chicas. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que no. Bueno, no importa. Hablábamos de tejido conectivo, entonces. Hasta ahora, ¿ustedes qué tipo de tejido conectivo vieron? Con Nelson. Ajá. Relacionado con órganos hematopoyéticos. Y especializaciones del tejido conectivo. ¿No hablaron? Bueno. Hay una característica del tejido conectivo que nos hace pensar que otros tejidos también son tejidos conectivos, que es el gran desarrollo de la matriz extracelular. Como vieron ustedes con Nelson, el tejido conectivo se trata de matriz extracelular, fibras y células, ¿no? Pero las células no son lo que más abundan en el tejido conectivo. Lo que más hay es matriz extracelular y fibras, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, cuando los autores se ponen a clasificar los tejidos, ponen como especializaciones de tejido conectivo a otros tejidos, ¿sí? Que son, por ejemplo, el tejido óseo, cartílago también. Lo vamos a ver, por supuesto, con mayor detalle, pero tanto óseo como cartílago tienen mucha matriz extracelular. En un caso es una matriz que está mineralizada, que es en el óseo. Cartílago también tiene muchísima matriz. Y sangre también es una especialización del tejido conectivo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Como tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, y tenemos especializaciones del tejido conectivo, como estos casos que yo les mencionaba, de óseo, cartilaginoso, sangre. Hay algunos autores que ponen también a otros tejidos ahí. Entonces, partimos pensando en que la sangre es un tejido conectivo, ¿sí? Entonces, como todo tejido conectivo, vamos a tener que describir las células, las fibras, que en este caso no tienen muchas, y la matriz extracelular. Siempre que ustedes piensen en tejido conectivo, piensen en esos tres elementos. Es decir, yo tengo que conocer de ese tejido conectivo qué células tiene, qué tipo de matriz tiene o describirla, y cuáles son las fibras que predominan en ese tejido conectivo, ¿sí? Así que vamos a ver acá en el tejido sanguíneo cómo es la cuestión. ¿Qué ideas tienen hasta ahora de la sangre? Ay, no puedo poner así porque me dijeron que la gente de Teams, de Meet, no lo ve bien. Ahí está. ¿Qué piensan hasta ahora de la sangre? ¿Para qué sirve? ¿Qué células tiene? ¿Cómo? Para vivir, dicen acá. Sí. Transporta oxígeno. Hay tantas neuronas funcionando. ¿Qué más? Ay, pareció que alguien dijo algo por acá. Nutritiva, función nutritiva. Función nutritiva también, ¿no? Los nutrientes se distribuyen a todo el cuerpo a través de la sangre, ¿sí? ¿Algo más? Regulación hormonal. ¿Cómo? Regulación hormonal. Las hormonas también viajan, ¿sí? Hasta tejidos que son a veces muy lejanos del lugar de origen a través de la sangre, ¿sí?
Está formada por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ajá. Ahí está hablando ya de los tipos celulares que hay, ¿no? Glóbulos rojos, ya más o menos todo el mundo sabe que en la sangre hay glóbulos rojos y glóbulos blancos. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle qué son los glóbulos rojos y cuáles son los distintos tipos de glóbulos blancos. Y bueno, esta primera imagen es para que, en resumen, ¿no? Resumen. ¿Qué es la sangre? Un tejido conectivo especializado, ¿no? A donde la matriz celular directamente es líquida. Vieron que hay otros tipos de matrices que tienen una consistencia como más gelatinosa. Esta directamente es líquida, que fluye, ¿no? Por todos los distintos vasos sanguíneos y se distribuye a lo largo de todos los tejidos. Elementos formes significa células. ¿Sí? Los elementos formes o elementos figurados de la sangre son sinónimo de células que hay en la sangre. Después, plasma sanguíneo. El plasma es la matriz. Las funciones de la sangre y el origen de las células sanguíneas. Esto resumidamente es todo lo que vamos a ver el día de hoy. No podemos ver acá. Ahí está. Funciones. Cuando yo les pregunté cosas o qué ideas tenían sobre la sangre, más que nada me dijeron funciones, ¿no? No tanto características de la sangre, sino más que nada funciones. Función respiratoria, función nutritiva, lo de la regulación hormonal, y hay algunas que se nos escaparon, pero que son importantísimas, que son, por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Gracias a la gran cantidad de agua que tiene la sangre, se regula la temperatura. Después, ¿cuál más me falta? Excretora de productos de desecho hasta los riñones, ¿sí? Así como nutre y nos trae nos trae todos los nutrientes, lo que necesitamos para el metabolismo de los distintos tejidos, también se lleva, ¿no? Los metabolitos o aquellos componentes que no necesitamos. Defensiva, ¿sí? Saben ustedes que a través del torrente sanguíneo van a circular las células encargadas de la defensa del organismo. Estas células, por ejemplo, los linfocitos, que son los encargados de la inmunidad, ¿no? Hemostática, esa función también es súper importante, ¿no? Hemostasia o hemostática, ¿qué significa? Que ante una lesión, ¿sí? O una, por ejemplo, una herida que involucre a un vaso sanguíneo, gracias a ese mecanismo de hemostasia, sucede la coagulación y luego en esa región se produce una cicatriz. Vamos a ver también un poco de eso. Mantenimiento del pH, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era el pH? ¿Lo vieron en química biológica? ¿Qué era? Una medida de la acidez, ¿sí? Entonces, como la sangre tiene iones disueltos, es una forma de regular el pH en los tejidos. Y regulación del contenido de agua de todas las células, ¿no? Porque el agua, si no, ¿de dónde va a venir? Tenemos muchas funciones y de cada una de estas podemos hablar un rato largo, pero bueno, esto es como una especie de resumen. Entonces, la sangre tiene estos componentes, que son la fracción forme, que son las células, y la fracción líquida. La fracción forme, dicen algunos libros, o elementos figurados de la sangre. Todos son sinónimos de células. Y la fracción líquida, que compone el 65% o la mayoría de la composición de la sangre.
Hay una palabra que es volemia, que nos refiere el total de sangre que tiene una persona en un organismo, ¿no? Por ejemplo, en un individuo de un peso y una talla promedio es de 5 litros aproximadamente, ¿sí? Es de suponer que si la persona es chiquitita como yo, debe tener menos, si una persona es enorme, debe tener más. Vieron que por eso también cuando uno va a donar sangre y eso, si sos muy chiquitito, medio no te dejan, tenés que tener más de 50 kilos para donar sangre. Así que a veces porque si no te dejan sin sangre, si te sacan demasiado. Y dentro de la fracción forma, entonces tenemos eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los eritrocitos son los llamados glóbulos rojos, los leucocitos son los llamados glóbulos blancos. Y las plaquetas son otras que las vamos a ver más adelante. ¿Esto que hay acá lo llegan a ver? ¿O hay que apagar acá? ¿Cuál será? ¿Estos de acá? No, el otro me parece. Ajá. Ahí, ¿no? Un poco mejor. Vieron que hay unos tubos ahí, ¿no? Esos son tubitos de ensayo comunes. Pero la cuestión es mostrarles a ustedes cómo si uno saca sangre, extrae sangre y la pone ahí en un tubito, la sangre se separa en 2 fracciones, ¿no? En 3 fracciones, en realidad, ¿sí? Y vieron que queda una parte transparente por encima, ¿sí? Una parte roja abajo, y en el medio, no sé si lo llegan a ver ustedes con todos los reflejos de la luz y todo eso, pero acá en el medio queda como una especie de nube medio blancuzca, ¿sí? Eso también es una fracción, ¿sí? Parece flema, profe. ¿Cómo? Parece flema. Parece flema, parece un moco, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, se separa espontáneamente o si lo centrifugo también. Es decir, centrifugar significa que lo pones en un aparato que gira, ¿no? Y por la fuerza centrífuga se va separando más rápido, pero si no lo hace espontáneamente también. Entonces, en la parte de arriba queda el plasma, ¿sí? Que es la fracción líquida. En la parte de abajo quedan los glóbulos rojos y en el medio, ahí, ¿sí? Quedan todo el tema de las plaquetas, ¿sí? Y otros tipos de células, ¿sí? Entonces, solitos se separan esas 3 fracciones. Normalmente para los análisis de sangre que normalmente nos indican por ahí de rutina y eso, se trabaja con el suero solo o plasma, ¿sí? Porque ahí hay disueltos distintos metabolitos que son los que miden los bioquímicos, ¿sí? Y para analizar, por ejemplo, cuántos eritrocitos tenemos, también viene como una pipeta especial que mide la cantidad de hemoglobina o la cantidad de eritrocitos que tiene la persona. Una vez que está extraída la muestra, se separa. Acá este esquema es un poco más claro, pero muestra básicamente lo mismo, ¿no? Esto se separa, queda el plasma por un lado, quedan las células blancas y las plaquetas en el medio, que es esa especie de mucosidad que refería la compañera, y los glóbulos rojos por debajo, ¿sí? Esto a escala de hematocrito son la cantidad de glóbulos rojos que hay. Eso es hematocrito, es la cantidad de glóbulos rojos que tiene la persona. Otra forma de analizar la sangre, así cuando se extrae, es a través de la realización de un frotis sanguíneo. Es decir, a esa misma sangre entera, antes de que se separe así en las distintas fracciones, pongo una gota en un portaobjeto y con otro portaobjeto estiro y se forma como una capa bien finita de células, ¿no? Esa capa finita de células se puede teñir con un colorante como Giemsa, por ejemplo, y observarse directamente al microscopio,
Entonces lo que veo son campos, así como el que está ahí, a donde predominan los glóbulos rojos. Pero cada tanto aparece algún otro, así como este, fíjense, ¿sí? Que son más grandotes, que tienen un núcleo azul y que son bastante diferentes. No sé si se ve muy bien ahí, pero ya lo vamos a ver con un poco más de detalle a cada uno de esos, ¿sí? Y también en el fondo se ven unos chiquititos azul, como mucho más chiquititos, no sé, ¿los ven ahí? Los marcos. Profe, Sí. ¿qué era hematocrito? Hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que hay. Gracias. Bien, entonces, eso también es una manera de ver cuántos y de ver la morfología también de las células, ¿no? Por supuesto que esto que les estoy diciendo es súper básico. En realidad, estudios bioquímicos hay muchísimos y de acuerdo a las necesidades se van haciendo distintos, ¿no? En el caso de uno ya esté sospechando alguna leucemia o algo, hay hasta citometría de flujo, son aparatos que van separando las células directamente, las van separando, y eso hace como mucho más fácil la cuestión, y bueno, hay un montón de estudios bioquímicos. Esto que les muestro es solamente lo más básico, pero bueno, nos sirve para poder ver la morfología y verlo rápidamente, sin necesidad de tener un laboratorio de gran complejidad. En cualquier laboratorio esto se hace. Bien, el plasma, entonces quedamos que es la matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular líquida. Recuerden que tiene que ser líquida para poder fluir a través de todos los vasos sanguíneos. Es un líquido amarillento en el cual están suspendidos y disueltos, están suspendidas las células y disueltos los distintos gases y también iones que van circulando por la sangre. El principal componente es el agua. Bueno, este era muy obvio, ¿no? Porque si es líquido, el mayor componente es el agua, pero también tiene otros componentes. Por ejemplo, proteínas, sales inorgánicas, iones, compuestos nitrogenados, nutrientes y gases, ¿sí? Por ahí se tiende a simplificar la idea y a decir que el plasma es 90% de agua, y eso es verdad, pero también ese 10% o ese porcentaje menor que queda ahí tiene componentes que son muy importantes, ¿sí? Imagínense que están iones, nutrientes, ¿sí? Que son lo que justamente le confieren muchas de sus propiedades a la sangre, por más que el porcentaje acá nos haga pensar que no son tan importantes, realmente lo son. Entonces, concentrémonos en no en el 90% de agua, sino en ese otro por ciento. ¿Qué cosas hay en el plasma? Hay proteínas. Estas proteínas son las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno, ¿sí? Las albúminas más que nada tienen que ver con regular la presión coloidosmótica de la sangre, es decir, la capacidad de retener el agua, ¿no? Las globulinas son las alfa, las betas y las gamma globulinas, que tienen distintas funciones, y una de las principales es la función como anticuerpos. ¿Conocen qué son los anticuerpos? ¿O les suena? Con el tema del COVID, el tema de los anticuerpos era charla entre las vecinas, entre todos, ¿no? Que si tengo anticuerpos, que si no tengo anticuerpos, no sé por qué no tengo anticuerpos, esta vacuna para mí que no me sirvió porque no tengo anticuerpos, etcétera, ¿no? Pero bueno, anticuerpos son estas partículas que son proteicas en realidad, que nos quedan dando vuelta en el torrente sanguíneo, ¿no? Después de alguna infección o de algún ataque por algún agente extraño, algún patógeno, ¿no? Entonces, las células generan estas proteínas que funcionan como una especie de memoria, ¿no?
cuando el COVID ataca de vuelta, se supone que si uno tiene anticuerpos dando vuelta, fácilmente van a reconocer que eso es COVID, ¿sí? Van a dar aviso a todo el resto del sistema inmune y el sistema inmune va a poder resolverlo mucho más rápido que la vez primera, ¿sí? Por eso estábamos tan preocupados con que haya anticuerpos. Pero bueno, ahí están, son las globulinas de la sangre. Y el fibrinógeno es una proteína. Siempre que hay alguna hemorragia, alguna pérdida de sangre, hay toda una cascada de eventos que suceden para que ocurra la coagulación, ¿sí? Y una de esas importantes es el fibrinógeno que está disuelto en el plasma. También hay nitrógeno no proteico, estos eran proteínas, ¿no? Y otros componentes, nitrógeno no proteico. ¿Por qué dice nitrógeno no proteico? Ajá. ¿O por qué será? ¿Cómo estaban constituidas las proteínas? ¿Qué ladrillos constituyen a las proteínas? Los aminoácidos. ¿Sí? ¿Cómo son los aminoácidos? ¿Se acuerdan que tenían un lado amino y un lado carboxilo las proteínas? Ese lado amino es nitrógeno, tiene un nitrógeno ese grupo, ¿no? El grupo amino. Y entonces, nitrógeno no proteico significa que es otro tipo de nitrógeno que no está asociado a proteínas. Es decir, un nitrógeno que no está, no necesariamente forma parte ni del fibrinógeno, ni de las globulinas, ni de las albúminas, ¿no? Es otro tipo de nitrógeno disponible también para la fabricación de otras proteínas, ¿sí? Es un repaso de las otras materias. Hay algunos que lo tienen y hay otros que primera vez en la vida que lo escuchan, pareciera. Pero esto lo ven, ¿no? En biología, en bioquímica. Está, bueno, eso tenerlo presente. Otras sustancias como aminoácidos disueltos, ¿no? Glucosa y lípidos, ¿sí? Los aminoácidos están ahí porque tienen que estar disponibles para la síntesis de proteínas en el resto de los, en cada uno de los tejidos a donde circula la sangre. La glucosa, saben ustedes que es una fuente de energía, y lípidos para generar más, por ejemplo, membranas, y también para generar distintas estructuras. Otras sustancias reguladoras que son enzimas, hormonas, vitaminas, etcétera, y electrolitos en forma de sales inorgánicas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver el tema de hormonas, a dónde se sintetizan, cómo es que viajan, etcétera. Por ahora sabemos que las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo. ¿Tienen idea de qué es una hormona? ¿O han visto algo de señalización con hormonas? ¿Nada? Bueno, hormonas son moléculas que de señalización, llevan alguna información, ¿no? Hay hormonas que son proteicas, hay hormonas que tienen en su componente también lípidos, hay distintos tipos de hormonas, pero las hormonas viajan hacia otros tejidos lejanos y dan información, ¿sí? Ese otro tejido tiene que tener receptores para esa hormona y poder responder en consecuencia, ¿sí? Es algo que tiene que ver mucho con la señalización celular que ustedes vieron seguramente en biología. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Vieron algo de señalización? Porque las células nunca están solas. Yo en la clase anterior les decía, no es que una blastómera de un embrión muy temprano simplemente dice, yo voy a ser epitelial, y se transforma en epitelial, y la otra dice, no, yo voy a ser neurona. No, eso no funciona así. Siempre las células responden a ciertas señales, que son señales del ambiente y señales de su entorno, que son otras células, ¿sí? Esas señales
a veces vienen en forma de hormonas, ¿sí? Hormonas ya conocemos nosotros algunos, por ejemplo, testosterona, progesterona, alguna otra conocida, la tiroxina y todas esas de la tiroides. Hay hormonas que son más conocidas que otras, pero en sí regulan la manera en que las células actúan. Y esas células que reciban la información tienen que tener receptores y tienen que tener la capacidad de responder. Pero bueno, esto vamos a llegar más adelante cuando hablemos específicamente de hormonas. Por ahora lo que sabemos es que estas señales viajan a través del torrente sanguíneo. Chicos, ustedes me dicen la hora porque yo por ahí... Ah, bueno, estamos ahí. Requete bien. Bien. Entonces, esto era con respecto al plasma. Ahora vamos a ver con respecto a los elementos formes, ¿sí? O fracción forme o elementos figurados o células. Vamos a empezar con los glóbulos rojos, que son los más conocidos. Los glóbulos rojos, que también se los conoce como eritrocitos o hematíes. Esto yo lo pongo y lo aclaro, porque después de repente pasa que por ahí en un final ponemos, indique la opción correcta con respecto a los hematíes. Nadie sabe, y son glóbulos rojos, ¿sí? O también ha pasado que digan, indique cuáles son componentes de la fracción forme de la sangre. Y tampoco nadie sabe, la fracción forme son las células, ¿sí? Entonces, por eso pongo ya de entrada cuáles son los sinónimos, porque aparte, no sé de qué libro van a estudiar ustedes. Yo propongo unos y los cargo en el campus, pero hay gente que tiene otros libros de los que aparecen en la bibliografía y los distintos autores por ahí les llaman diferente. Bien, los glóbulos rojos tienen una característica fundamental que es que no tienen núcleo. ¿Sí? No tienen núcleo, están solamente, digamos, diseñados, por decirlo de alguna manera, para transportar oxígeno. Y nada más, no necesitan núcleo porque ya la única función que tienen y el único objetivo que tienen en la vida es transportar oxígeno, ¿sí? Entonces, sirven para el transporte de gases entre los pulmones y los tejidos. Es decir, el oxígeno que nosotros recibimos a través del aire, ¿sí? Viaja hasta los alvéolos. En los alvéolos hay unos capilares muy cerquita donde se produce el intercambio, ¿no? De oxígeno. Este oxígeno va a parar adentro del eritrocito y el eritrocito lo lleva hacia el órgano que lo necesite, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Porque en el interior, adentro del eritrocito, hay una proteína muy particular que es la hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina tiene, yo lo puse ahí, pero está como requete chiquitito, no sé si se ve muy bien. Es esto que está acá al costadito arriba, ¿sí? Es una proteína que tiene afinidad con el oxígeno, ¿sí? Entonces, como que el oxígeno queda atrapado, pero tampoco tiene tanta afinidad. Es decir, es capaz de cederlo si es necesario, de cederlo rápidamente. Entonces, el interior del eritrocito está lleno de esta proteína que es capaz de atrapar el oxígeno, llevarlo y luego cederlo. Estos eritrocitos se generan en la médula ósea. Acá hay una diferencia, ¿no? Con el tejido conectivo que habíamos visto antes. Porque el tejido conectivo que habíamos visto antes tenía los fibroblastos que se generan de otros fibroblastos, ¿no? Propios del tejido conectivo. En este caso tenemos un tejido que se genera en otro, ¿sí? Es decir, las células de la sangre se generan en
en la médula ósea. ¿Sí? Se generan ahí, se dividen ahí, se diferencian ahí y después pasan al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces es diferente la manera, digamos, en la que suceden las cosas. Es como que acá tenemos un tejido que viene de otro. Claro, de la médula ósea. No sé si tengo acá, a ver más adelante. Sí, tengo lo del linaje. Ahora lo ponemos, de cómo es que va cambiando el eritrocito, cómo que llega a este tipo de célula que pierde el núcleo y todo eso. ¿Sí? Cómo es los distintos estadios hasta que llega a ser así. Bueno, otra cosa que no está escrito ahí es la forma, ¿no? Es un disco bicóncavo. Vieron que nosotros en el dibujito ahí lo vemos como siempre redondito el glóbulo rojo, pero en realidad ese corte que tiene ahí nos muestra que es bastante achatado y que tiene dos concavidades, ¿no? Otra cosa que tiene también es que el citoesqueleto del glóbulo rojo le permite plegarse. Hay algunos de los capilares que son tan finitos, ¿sí? Que el glóbulo rojo tiene como que doblarse para poder transitar a través de ese capilar. ¿Sí? Y es una capacidad que tiene. Tiene entonces un citoesqueleto bastante flexible y bastante particular que le permite hacer eso. Tiene una vida media de 120 días. Una vez que pasan esos 120 días, se destruye en el sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? A través de un mecanismo que se llama hemocatéresis. Eso sucede en el hígado y en el vaso. ¿Cómo pongo para que se vea todo? Ya está. Algo más del eritrocito que me acuerde. No, después vemos el origen. Pero bueno, esas son las características en general. Entonces, esos eran los glóbulos rojos. Ahora vamos a ver los glóbulos blancos. Los leucocitos y glóbulos blancos están en una cantidad de entre 6.500 y 10.000 por milímetro cúbico. También utilizan el torrente sanguíneo para desplazarse. Una vez que los leucocitos llegan al destino, es decir, al lugar a donde tienen que trabajar, pueden escaparse del torrente sanguíneo hacia el tejido donde necesitan cumplir con su función. Es decir, los glóbulos blancos andan circulando por la sangre, pero pueden meterse en algún tejido, ¿sí? Porque justamente tienen esa capacidad de meterse entre las células del endotelio del vaso sanguíneo y escaparse y meterse en otro tejido. Por ejemplo, si necesita eliminarse algún patógeno, alguna bacteria o algo, migran hacia donde se necesita eso, se escapan del torrente sanguíneo y ahí cumplen con su función. ¿Qué puse acá? Diapédesis. ¿Les suena conocido el movimiento ese de diapédesis o no? Es un tipo de movimiento de las células que es como que se van, se introducen entre las otras células y van moviéndose y penetrando otros tejidos con ese movimiento. Es un tipo de movimiento celular. Bien. Estos leucocitos, a su vez, se clasifican en dos grupos. Esos grupos son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos se llaman así simplemente porque tienen gránulos en el citoplasma. Cuando uno los tiñe, se ve el citoplasma con gránulos, ¿no? Y los agranulocitos no. Lo que se ve fundamentalmente es núcleo. No se ve mucho o un citoplasma muy particular, sino que más que nada se ve el núcleo muy grande. En esta imagen que tenemos acá, se ven distintas formas, ¿sí? Vieron que hay uno que yo estoy indicando acá, ¿lo ven más o menos?
que tiene el núcleo muy grande. Este podemos pensar que es un agranulocito, ¿sí? Después, fíjense que acá hay uno que tiene el núcleo bastante grande y que tiene como una forma como arriñonada. Después hay uno que tiene acá, ¿sí? Como distintos lóbulos del núcleo. Fíjense que hay otro acá que tiene una tinción de un color diferente. Este es más rojo que el resto. Este que está acá tiene todos gránulos. Fíjense que hasta ni siquiera se ve el núcleo, tantos gránulos que tiene en el citoplasma, muy afín por los colorantes, entonces es como que tapa todo. ¿Sí? Entonces acá vemos que hay distintas formas. Realmente es posible reconocerlos si uno los observa en el microscopio. Y aparte tienen diferencias hasta de tamaño. Fíjense que los glóbulos rojos, que son los demás, que están ahí como en rosadito, son bastante más chiquititos que los glóbulos blancos. Y ahí yo estoy marcando uno que parece que es una mugre del vidrio, más no lo es. Es una plaqueta. Cuando se ven en los frotis, en la parte del fondo se ven esos puntitos así como en rosado, un poco más intenso, que no es que esté sucio o que haya o que se hayan roto células y hayan quedado distintas partículas, sino que son las plaquetas, que de hecho son células que están. Sí. Hay más de unos que de otros, de los que vamos a ver. Normalmente los leucocitos, ese es el número que tendrías que tener si estás sano, digamos. Se sabe que si uno está cursando una infección, si te piden análisis en el momento que vos estás cursando una infección, el número de glóbulos blancos se te va a ver elevado, ¿no? Porque una vez que sucede una infección, es como que se promueve que haya más, ¿sí? Que se produzcan más. Cuando ya pasaste por eso, ya está, vuelven al estado normal. Y si queda elevado el número de glóbulos blancos por alguna razón, es probable que te pidan otros tipos de estudios. A veces lo que sucede, por ejemplo en el caso de las leucemias, es que aparecen muchos glóbulos blancos, pero que no han llegado al estadio de diferenciación. Son como, es como que cuando tenés leucemia tenés muchos glóbulos blancos, pero son muy jóvenes, inmaduros y no te pueden defender. Entonces te va a dar un número alto de glóbulos blancos, pero lastimosamente no han llegado al estadio de diferenciación y no pueden cumplir con su función de defensa, y es por eso que los pacientes con leucemia tienen problemas también inmunológicos. ¿Sí? ¿Te puede producir una enfermedad por tener más glóbulos rojos que blancos? Puede ser, sí, porque en realidad vos tenés que tener este número normal. Cuando vos tenés este número alterado, es que alguna de las funciones no está bien. Sí. Estos números que nosotros ponemos acá es el número que más o menos, o sea, no es que tenés que tener 6.500, a veces tenés un poquitito menos, ¿viste? Bueno, números normales o rangos normales. Pero cuando se va de eso para arriba o para abajo, ya el médico empieza a sospechar que algo no anda bien. Y de los glóbulos rojos también. ¿Sí? Están las personas que tienen, por ejemplo, anemias. Así como decimos que los que tienen leucemia tienen problema con los glóbulos blancos, los que tienen anemia tienen problema con los glóbulos rojos. Bien, ¿en qué me quedé? Acá granulocitos a granulocitos. Bueno, dimos los ejemplos y vamos a ver los distintos tipos o en qué porcentaje se encuentran estos en total. Entonces, de los leucocitos, de los glóbulos blancos en total, los granulocitos, los neutrófilos son un 60 o un 70% del total, los eosinófilos un 4%, los basófilos entre un 0 y un 1%, los linfocitos entre un 20 y un 25%, los monocitos
de un 3 a un 8%, y bueno, esos son los valores más o menos normales. Entonces, granulocitos y agranulocitos, ¿se acuerdan? Para los glóbulos blancos. Vamos a ver primero los granulocitos. Algunos autores también les dicen polimorfonucleares, porque los núcleos tienen distintas formas. Entonces, de estos tenemos a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. ¿Sí? Los neutrófilos están más que nada relacionados con un tipo de defensa antibacteriana. Podemos decir que los neutrófilos son como una primera línea de defensa. Si te aparece alguna infección bacteriana, los primeros que van a aparecer son los neutrófilos, y que lo que tienen, o la capacidad que tienen, es la de fagocitar sustancias, distintos patógenos fagocitan, sino la bacteria entera. ¿Saben qué es la fagocitosis? ¿O no? Eliminarlo, pero ¿de qué forma? ¿Cómo hace la célula? ¿Qué es la fagocitosis? Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hace la célula? La envuelve en una membrana. Exacto, ahí está una definición un poco. La engulle significa lo mismo, en realidad es como que envuelve a toda la bacteria, ¿sí? Y una vez que la envuelve, es como que la internaliza, y una vez que está adentro de la bacteria, la destruye, ¿sí? Y después de eso también se destruye la propia célula muchas veces. Como una especie de muerte ya. O sea, trabaja y después ya termina su función, ¿sí? Hay muchas de estas células que son así, ¿sí? Ya después no funcionan más. Los basófilos, que son fíjense que los neutrófilos tienen este núcleo que yo les decía como en distintos lóbulos, ¿no? Separados así como en distintos lóbulos, y tienen como distintos puentes, no sé si se ven, hay veces que estos lóbulos están tan separados que quedan unidos como por un hilito nada más, que son hilitos de cromatina. ¿Saben qué es cromatina? Es ADN. Ajá, bueno. Hilitos de cromatina. Estos hilitos que están ahí es más que nada hilos de ADN que sostienen a estos lóbulos entre sí. Bien, los basófilos, fíjense la cantidad de gránulos que tienen en el citoplasma, que cubren todo. Por lo general intervienen más que nada en el tema de alergias, ¿sí? Si vos estás con alergia y te haces un análisis de sangre, es probable que te salgan altos estos, ¿sí? Esos gránulos son los que liberan histamina y te producen toda la cuestión de la alergia. Debe haber gente que está reacostumbrada a la palabra histamina o antihistamínico por todos lados. Luego están los eosinófilos, que están más que nada relacionados con la lucha antiparasitaria, también en las reacciones alérgicas. Fíjense que en ese caso son estas células que son como más rosaditas que veíamos en la imagen. Es como que tienen una tinción diferencial, más que nada quedan rosaditos, no tan violeta oscuro azul como los demás. Entonces estos son los granulocitos. Después tenemos los agranulocitos, ¿sí? Los agranulocitos son los linfocitos. Estos linfocitos son las células, las fundamentales, digamos, del sistema inmunológico. Tenemos distintos linfocitos. Están los linfocitos B, están los linfocitos T, y dentro de los linfocitos hay también como subespecies. Están los natural killer, los helper. Hay distintos tipos de linfocitos, ¿no? Está el que reconoce células tumorales, están los que reconocen, por ejemplo, células en los casos de implantes, que las reconocen cuando es una célula ajena y lo ataca. No solo que ataca, más que nada,
los linfocitos es como que brindan información, como alertas por todos lados. Envían alertas y también sintetizan las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Podríamos hablar o tener una materia entera de inmuno, pero en definitiva los linfocitos no solo envían información, sino que esa información lo que hace es reclutar más linfocitos, traerlos y hacer que se dividan más rápidamente, si es necesario, y también sintetizan los anticuerpos, que son los que nos quedan dando vueltas. También hay algunos de estos linfocitos que tienen la capacidad de memoria, ¿no? Quedan dando vueltas, ¿sí? Y tienen receptores que rápidamente pueden reconocer algunas de las infecciones que hemos tenido previamente. ¿Y cuál nos falta? Las plaquetas. Las plaquetas, como yo les mencioné antes, acá en el frotis sanguíneo se ve en el fondo como apenas y muy chiquititas, pero con una capacidad de tomar mucho el colorante. Y en realidad se ven así como si fuesen fragmentos de células, porque realmente son fragmentos de células. Las plaquetas son fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito, ¿sí? Ese megacariocito se fragmenta y va formando las plaquetas. Las plaquetas sirven para formar tapones y que después de ese tapón permita la coagulación o la formación de un tapón plaquetario que impide las hemorragias. Entonces, son fragmentos o corpúsculos, dice acá, procedentes de una célula de mayor tamaño que se llama megacarioplasto, cuyo núcleo único tiene varios lóbulos que se diferencian en megacariocito, y bueno, cada megacariocito puede formar miles de plaquetas. A las plaquetas también se les dice trombocitos, ¿sí? Porque pueden formar justamente esos coágulos. ¿Cómo funciona? Si, por ejemplo, uno tiene un corte, un golpe o alguna, digamos, algún evento así que genera que un vaso sanguíneo se rompa, ¿sí? Lo que sucede ante esa rotura en el vaso sanguíneo es que se van agregando o se van acercando hacia ese sitio las plaquetas, ¿no? Se amontonan, se aglutinan entre ellas y forman realmente un tapón. Una vez que ese tapón se forma, ahí con distintos componentes de la sangre, como el fibrinógeno y otras fibras, van formando ya un coágulo y como una especie de cicatriz en esa zona. Pero ese tapón plaquetario es lo que impide las hemorragias. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Les digo, acá, conocerse las características generales de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos, de los granulocitos y los agranulocitos. Sí. Claro, hay distintas razones por las cuales no se pueden detener hemorragias. Puede ser porque, por ejemplo, tenés algún problema en la diferenciación del megacariocito, megacarioplasto ahí, y no se pueden formar las plaquetas. De hecho, a veces cuando se hacen trasplantes, transfusiones de sangre, hay veces te transfunden plaquetas también. No siempre te transfunden sangre completa. Hay veces que te transfunden plaquetas. Si tenés un problema de hemorragia, directamente te transfunden plaquetas. Es por eso que cuando te hacen, cuando te extraen sangre para hacer transfusiones o cuando donas sangre, a esa sangre después la separan, y por eso es que muchas veces cuando dicen donen sangre, es porque a la misma muestra de sangre pueden hacer distintas cosas también. Hay gente sí que tienen que transfundirle plaquetas.
Y también puede pasar no solo eso, sino que haya un problema en la cascada de coagulación. Es también como una especie de señalización celular. Cuando un tejido se rompe, aparecen las plaquetas. Después de las plaquetas aparece el fibrinógeno y aparecen distintos factores proteicos que van a hacer que se forme el coágulo, ¿no? Esos factores son un montón. Hay personas que no tienen, por ejemplo, uno de esos factores, que son distintos. Hay enfermedad de von Willebrand, distintos tipos de enfermedades que hasta no hace tantos años a veces eran mortales, porque si una persona no tiene coagulación de la sangre es algo sumamente grave. Normalmente uno ante cualquier movimiento tiene micro lesiones. Uno camina y tiene esas pequeñas lesiones todo el tiempo. El hueso tiene que ir reacomodándose todo el tiempo y el torrente, el músculo también, el torrente sanguíneo también. Uno camina y los capilares se van rompiendo, por decirle camina, ni hablar cuando uno corre o cuando uno se cae o cuando uno tiene realmente un golpe fuerte. Pero eso se va, no te das cuenta, pues se va acomodando todo el tiempo, forma parte, ¿no? de lo natural y de lo normal, claro. Pero esas personas con hemofilia se morían así porque tenían alguna lesión, o también por cosas de gasto cotidiano. Tenían muchos problemas en las articulaciones, como edematizadas, porque estaban todo el tiempo en constante ahí sangrado, ¿no? Que no se podía. Después, esas personas que tienen hemofilia ahora le dan una medicación con el factor de coagulación que le falta y listo, así como a una persona diabética le dan la insulina y listo, ¿no? Eso se soluciona. Pero de la hemofilia es una de las primeras enfermedades genéticas que tenemos registro, sobre todo el árbol genealógico y cómo es que se pasaba de generación en generación. Me acuerdo mucho porque siempre se habla de la hemofilia, que vieron que hay una hemofilia que es ligada al sexo que se da solo en hombres. Y entonces se sospechaba que era algo así, hereditario y todo eso, porque las casas de la nobleza europea tenían esos problemas. Y vieron que cuando la persona es famosa o hay un registro histórico, es mucho más fácil de seguir. Entonces se veía, por ejemplo, que los zares de Rusia se morían re jóvenes y qué sé yo, todos se morían más o menos de lo mismo, desde quién sabe qué épocas, hace muchísimos años, y para ellos era una preocupación gigante, digamos, porque se quedaban sin herederos y era un problema realmente que toda la dinastía se quede sin varones, pues se morían muy tempranamente. Después se supo que era que tenían hemofilia, y hasta el día de hoy algunas casas de Europa, no sé si estos Harry y el otro, no sé cómo se llama, y William tienen, pero algunos de esos tenían todavía algunos problemas de coagulación. Vieron que son todos parientes los de las casas de Europa también. Sí, suena raro, pero al ser pocas familias las fundadoras, tienen los mismos genes. Así que, bueno, ya me fui del tema para otro lado, pero no sé si quedó claro lo de las plaquetas. Pero bueno. Bien. Pero sí, puede haber distintos problemas. Cada uno de estas células sigue un camino de diferenciación re largo. Y si yo tengo un gen alterado en cualquiera de estos pasos que da la célula, me quedo sin células. Por ejemplo, para mostrarles un ejemplo, a ver cuál podría ser cualquiera acá. Ni siquiera veo porque no tengo mis lentes. Linfoblasto, prolinfocito, linfocito, ¿no? Fíjense que el linfoblasto es como mucho más grande, redondeado, y no tiene ninguna de las capacidades que tiene el linfocito, ¿no? Es una célula, no una célula madre, porque la célula madre es esta, pero bueno, es una célula indiferenciada. Esa célula tiene activados ciertos genes que no son los mismos que los que tiene activado el linfocito,
Y evidentemente, si algo falla en este camino de diferenciación, yo no voy a tener linfocitos, ¿sí? O los voy a tener muy inmaduros y no me van a poder defender como deberían. Eso es lo que muchas veces se encuentra alterado en las leucemias, ¿no? Hay algún error ahí en las etapas de diferenciación y entonces aparecen estas células que no están completamente maduras. Entonces, ¿qué tenemos acá en cuanto a la hematopoiesis? ¿Sí? Hematopoiesis significa de dónde salen las células sanguíneas, ¿no? De dónde vienen. Tempranamente en el desarrollo embrionario vienen del saco vitelino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que se formaba como en el blastocisto se formaba como una cavidad, después se formaba como otra cavidad que es el saco vitelino, y ahí hay algunas células que tienen esta capacidad, ¿no? O que se consideran células sanguíneas. Después, más adelante, la hematopoiesis, más adelante en el desarrollo embrionario, comienza en el hígado, ¿sí? Sucede en el hígado, y más adelante sucede en la médula ósea, ¿sí? Ya cuando se llega al desarrollo completo, sucede exclusivamente o casi exclusivamente en la médula. Pero más tempranamente sucede en el hígado y anteriormente en el saco vitelino. A veces hay hematopoiesis extramedular, es decir, si la producción de células sanguíneas no es suficiente, ¿sí? Puede ser que haya otros tejidos como el hígado que puedan liberar de estas células sanguíneas, pero no es lo habitual. Entonces, la hematopoiesis postnatal, es decir, la que tendríamos que tener cada uno de nosotros normalmente, ocurre casi exclusivamente en la médula ósea, ¿sí? Hay células madre, es decir, células pluripotenciales que ante distintas señales van generando estos distintos tipos, ¿sí? Y distintas líneas. Está la línea mieloide y la línea linfoide. La línea mieloide son todos los granulocitos, los eritrocitos y los monocitos, y también los megacariocitos que forman las plaquetas. Y los linfoides, solo los linfocitos. Es decir, para resumir o hacerlo más fácil, la línea linfoide, solo los linfocitos, todos los otros son línea mieloide. ¿Qué significa esto? Que todos estos, ¿sí? Los líneas mieloides, se generan y maduran en la médula. La línea linfoide se generan en la médula y maduran en el vaso o en el timo. Los linfocitos B maduran en el vaso, los linfocitos T maduran en el timo, que son otros órganos. ¿Sí? Entonces, tejido mieloide es la médula ósea, tejido linfoide, timo, ganglios linfáticos y vaso. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, si bien todas las células sanguíneas se generan en la médula ósea, los linfocitos van a madurar en el timo y en el vaso. ¿Sí? Todos estos estadios de diferenciación se van a dar en esos órganos. Bien, la médula ósea, ¿saben a dónde está? Sí, ya vieron hueso, estructura del hueso, ya saben a dónde está, ya saben que hay una médula amarilla y una médula roja, ¿no? ¿Cuál es la que fabrica las células de la sangre? ¿O no lo vieron eso? Ah, eso todavía no. Ah, bueno. Ajá. Sí, sí, sí. La médula roja es donde se fabrican las células sanguíneas, ¿no? Entonces, en la médula ósea hay como un, denomina ahí microambiente. Es decir, ese microambiente significa que está provisto de todas las señales, ¿no? Como para que las células se diferencien en orden, ¿sí? Ese microambiente se refiere a eso, no a otra cosa.
¿sí? Más que nada a una cuestión de señalización celular y permitirle a las células seguir ese camino de diferenciación de manera ordenada. Regula la liberación a la circulación de las células maduras, es decir, esto es súper importante, que en la circulación comienzan a salir células que están inmaduras. Para el organismo es como una pérdida de tiempo, de energía, de todo, porque al final se generaron células, pero que no van a funcionar, ¿sí? Entonces, claro, como pasa en la leucemia, entonces es como muy importante que la liberación al torrente sanguíneo sea realmente cuando esa célula ya está lista para usar, ni un segundo antes. También tiene un almacenamiento de hierro y también, como aparece acá, estas son unas botas de grasa, es decir, que hay un almacenamiento y un componente lipídico acá importante. ¿Qué más? El vaso. Y acá ya esto es un órgano. Y no hemos visto nada de otros tejidos nosotros. Una lástima. Sí. Bueno. Los órganos en general tienen casi siempre una misma, como una disposición muy característica, ¿no? Tienen como una cápsula que es de tejido conjuntivo, que los rodea, los protege, y etcétera, ¿no? Y adentro tienen un parénquima, se llama parénquima a las células que funcionan. Por ejemplo, las células del parénquima, de alguna glándula son las que generan la hormona, ¿sí? Y después hay otras células que son como de relleno también, ¿no? Esas células de relleno por lo general se llama estroma. Entonces, parénquima es el que funciona, estroma es el que sostiene, y por lo general afuera tienen una cápsula de tejido conjuntivo que los protege y envuelve toda la estructura. También otra cosa que tienen por lo general los órganos es una región por donde entran y salen los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a ver que vamos a repetir órganos y casi todos tienen la misma estructura. Lo que cambia por ahí es que algunos tienen lóbulos, están como más separados, el parénquima es diferente porque va a tener células diferentes, no es lo mismo que si produce una hormona, que si tiene que filtrar orina o que si tiene, ¿sí? De acuerdo a cada una de las funciones, se va a ir modificando esta estructura. Pero bueno, en general, los órganos están constituidos de esta manera. El vaso, por ejemplo, tiene una cápsula conjuntiva densa, tiene trabéculas que son como una especie de tabique, ¿no? Que dividen el parénquima en distintos compartimentos, y el parénquima tiene distintos puntos, que acá no se ven, pero puntos blanquitos, que son la parte de los nódulos linfoides, ¿sí? Hay regiones más oscuras, hay regiones más claras, es como que hay distintas regiones, ¿no? Pero en definitiva, la función del vaso es la maduración de linfocitos. Y también la hemocatéresis, ya lo habíamos visto. La hemocatéresis es la destrucción de los glóbulos rojos una vez que pasaron sus 120 días de vida. El timo también es un órgano linfoide, también tiene lóbulos, y eso no quiero adentrarme mucho en estos detalles, chicos, porque preferiría más que nada que se sepan los componentes de la sangre, de a dónde sale la sangre y a dónde madura la sangre. Prefiero eso, y en todo caso, cuando demos órganos vamos a ver alguna particularidad de estos, ¿sí? Pero sí presten mucha atención más que nada a la clasificación, y una vez que tengan clara la clasificación, algunas características más fundamentales de cada uno de los distintos tipos celulares, ¿sí? Bueno, les pongo los dos PowerPoint que quedó de la semana pasada, el de este. Fíjense que ahí queda un capítulo del libro
Y bueno, el lunes tienen con Nelson a las 8. Así que buen finde y a madrugar. Eliana, Sí, una consulta. sí. Acá desde el Meet. No sé si me escucha o